Hola, buenas tardes. Primero que todo presentarme, yo soy Luis Núñez Dueñas, voy a ser su profesor de ahora en adelante, lo que queda de este curso preparativo para la rendición de la prueba de selección universitaria. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema del eje del mundo en perspectiva. Con el tema puntual de la Segunda Guerra Mundial vamos a revisar sus antecedentes y también sus consecuencias. Todo esto lo vamos a hacer sin profundizar mucho en batallas, ni en nombres, ni en fechas, sino que vamos a enfocarnos en el desarrollo de un proceso, que es como está enfocado también la prueba. Para comenzar vamos a hacer un breve síntesis de lo que ya pasó. Vamos a revisar algunos antecedentes. Sé que ustedes ya tuvieron el mundo, una clase con el mundo de entre guerras, vieron la crisis del 29, muy importante para entender este proceso. También vieron el surgimiento de los regímenes totalitarios, que forman parte de este proceso que, digamos, forja lo que en definitiva es el mundo que conocemos hoy. Va dando las directrices del siglo XX y el futuro. Para comenzar, vamos a revisar nuestros objetivos en esta clase. Como primer objetivo es comprender que la Segunda Guerra Mundial tuvo características distintivas sin precedentes dada su escala planetaria. La movilización de la población civil, el número de víctimas y los efectos en el reordenamiento político internacional. Además, vamos a tener como objetivo el reconocer la institucionalidad creada por la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, que todos conocemos, un ente rector de las relaciones de los países. Continuamos. Para una contextualización temporal, el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla físicamente en Europa, lugar donde tenemos potencias claves como Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia como las principales potencias, que están tomando cada una sus directrices en el sentido ideológico. Por ejemplo, en Francia e Inglaterra están más dirigidos a una ideología liberal, donde encontramos, en términos económicos me refiero, donde encontramos una apertura a las economías externas, mientras tanto que Alemania viene saliendo de lo que fue la Primera Guerra Mundial y está todavía muy afectada por lo que fue el Tratado de Versalles. Ustedes vieron las consecuencias que tuvo el Tratado de Versalles con Alemania. Los castigos que se le impusieron, los costes económicos que tuvo que pagar, la soberanía que perdió en algunos lugares, además de restricciones políticas y militares y sociales que fueron creando en la sociedad un sentimiento de victimización, creo yo, acompañado de la pobreza en la cual estaba por la crisis económica del 29, y esto genera todo un contexto. Bueno, también tenemos por otra parte a Rusia, que había tenido la revolución, que estaba recién asumido Stalin, y que su lineamiento iba hacia convertirse en una potencia del orden comunista con las ideas de Marx y Engels en desarrollo. Ahora, si las hizo bien o las hizo mal, o hasta cuánto se apegó, eso ya podemos discutirlo, pero no es el punto acá. Vamos a revisar entonces. Como antecedentes tenemos el Tratado de Versalles, que como les decía recién, tuvo consecuencias directas en la aplicación de castigos que se le dieron a la Alemania. Razón por la cual es, yo creo, uno de los principales hechos que
impulsa el desarrollo del totalitarismo alemán del gobierno nazi. Creo que ustedes están claros en lo que significa un gobierno totalitario. Está en la clase anterior que dirigió la profesora Catherine, así que no nos vamos a detener en eso tampoco porque ustedes ya lo conocen. Además, bueno, con el surgimiento de este régimen nazi comienza la política expansionista de Alemania. Recordemos que Alemania y el Führer, Hitler, tenía una visión imperialista de las cosas. Ellos creían ser una raza superior y creían tener derechos sobre el resto de Europa y el mundo. Por lo tanto, ya desde la asunción de Hitler, comenzamos a ver cómo el desarrollo imperialista, el expansionismo, parte tomando parte de Austria, también toman control sobre Prusia, y hasta este punto nadie le había puesto un parele a Alemania, a pesar de que estaba el Tratado de Versalles vigente. Por lo tanto, Alemania fue desarrollando todo su ideal ario con estas ideas grandilocuentes de Hitler. Y además tenemos como a un socio alemán, que es la Italia fascista de Mussolini, que compartían su ideología, apegada al fascismo, a regímenes dictatoriales, a su modo de ver las cosas. Recordemos que Mussolini, al igual que Hitler, tenía esta visión imperialista y él quería llevar a Italia nuevamente al esplendor del Imperio Romano. Y esa fue su consigna, que lo llevó al poder y con lo que conquistó y se legitimó ante el pueblo italiano. Sí, la revolución bolchevique ya pasó, Petit Fleur. Bueno, y como el próximo antecedente que tenemos es un enfrentamiento ideológico, o sea, cada uno creía que estar en lo correcto y además quería llevarlo al resto del mundo, cosa que hasta el día de hoy sigue pasando y que en definitiva es el punto de inicio a lo que conocemos hoy como nuestro mundo y nuestras relaciones internacionales. El enfrentamiento ideológico. Por una parte, el fascismo. Y el fascismo está representado, como ya les decía, por la Alemania nazi y por la Italia fascista, personificados en Hitler y Mussolini. El comunismo, por otra parte, estaba a la vanguardia en Rusia. Ya había pasado la revolución bolchevique, ya había pasado la muerte de Lenin, y esto ya estaba en auge y Rusia se estaba convirtiendo desde ya en una potencia mundial. Y por el otro lado tenemos los países que se apegaban un poco más al liberalismo, y como les decía antes, esos países eran Francia e Inglaterra, además de otros. Nosotros nos vamos a centrar en estos personajes que fueron los cruciales en el desarrollo de este conflicto armado. Vamos a llegar a lo de Tokio, dame un momentito. Bueno, y el liberalismo que estaba representado por estos dos países que les mencionaba anteriormente. Ahora vamos a ver la conformación de los bloques que se formaron en este momento histórico. Por una parte tenemos a Alemania, como ya les decía, la Alemania fascista, o sea, la Alemania nazi de Hitler. Puse ahí también en su respectiva bandera a los personajes que fueron quienes personificaron estas políticas. Tenemos a Mussolini y al emperador Hirohito. Por otro lado, estaban los países aliados, que en una primera instancia fueron solamente Francia e Inglaterra. Circunstancialmente se les unió Rusia y también circunstancialmente se unió Estados Unidos. Aunque Estados Unidos, quiero clarificar que siempre estuvo en contacto con los países aliados, dio su apoyo para económico, financiero, militar, tecnológico,
para que estas potencias, Francia e Inglaterra, se enfrentaran al régimen nazi, que lo veían como una amenaza global en la Europa. Por lo pronto, Rusia, que ya como lo veremos más adelante, se integró a este pacto de los países aliados por la transgresión de un pacto, valga la redundancia, que Rusia había firmado con Alemania previamente. Y por otra parte, Estados Unidos, como les decía, que se integra a este baile producto de la situación del Pacífico. Vamos a ver entonces que en el desarrollo de la guerra tuvo dos fases. Como les decía anteriormente, primero una fase europea, en la cual los países involucrados fueron simplemente los países de Europa. Siempre hay que tener en consideración que Japón, a pesar de ser un aliado estratégico de Hitler y Mussolini en el eje, llevó su batalla básicamente en Asia y básicamente también contra China. Así que lo vamos a dejar un poquito fuera de este contexto europeo de la guerra, para ir más adelante viendo cuáles son las acciones de Japón para dar el vuelco decisivo al final para la guerra. Entonces tenemos que en la fase europea, que es la primera parte de la guerra, digamos que Alemania, en su afán expansionista por el imperialismo, como les decía antes, de Hitler, tiene la invasión a Polonia. Bueno, la invasión a Polonia es el hecho clave, la piedra angular de este conflicto. Porque a partir de la invasión a Polonia, Francia e Inglaterra, al verse amenazados en su soberanía y darse cuenta también qué es lo que venía en el desarrollo de la guerra, que es lo que se venía dentro de las políticas de Hitler, podían prever, se unieron para declarar la guerra a Hitler. Era un afán, primero, con un sentido... Me parece que hay un problema con las diapos que están desconfiguradas, así que lamentablemente hay un problemita. Vamos a tratar de mejorarlo para que ustedes puedan sacar de la página un contenido bien desarrollado. Así que les pido disculpas por lo que está pasando. Digo, Alemania le dio una soberana paliza. El profe... ¿por qué Alemania no invadió Suiza? Oye, hay una pregunta clave. Como ustedes pueden ver en el mapa acá y acá, Alemania no invadió Suiza porque, como ustedes saben, y hasta el día de hoy sucede, Suiza es el foco financiero mundial, la capital financiera del mundo. Ahí están los bancos suizos, todos ustedes deben saber lo que pasa ahí con el secreto bancario, donde se pueden meter a invertir, donde se puede, ellos te custodian tus recursos. Entonces, si se fijan, Suiza, no fue invadido por un tema de conveniencia económica, porque ahí estaban los bancos que al final financiaban una y otra parte. Suiza por eso nunca entró en guerra. Y lo digo todo lo capciosamente que se puede decir. Suiza hasta el día de hoy sigue manejando los bancos y es el ente rector un poquito de lo que pasa en las finanzas mundiales. Me preguntan acá, ¿eran aliados de Polonia? ¿Por eso los atacaron? No, en realidad no eran aliados de Polonia, sino que ellos consideraban que Polonia, por derecho consuetudinario, que eso significa que de hace mucho tiempo Polonia tenía que ser parte de la Alemania. Digamos, esa fue una declaración, fue una recuperación de tierras, por eso invadieron Polonia. ¿Por qué Francia le declara la guerra a Alemania? Bueno, como les decía, Francia le declara la guerra a Alemania por la invasión alemana a Polonia. No es que Francia e Inglaterra tuvieran algo particular por Polonia, sino que se vieron amenazados y pudieron darse cuenta de qué era lo que venía. Entonces declararon la guerra tratando de ponerle un parelé a la situación que estaba ocurriendo. ¿Intereses creados por Alemania y Suiza? Correcto, pero no solamente por Alemania, sino que todos los países que estuvieron involucrados en este conflicto tenían intereses creados.
¿Qué onda con España? Bueno, España está viviendo un proceso relativamente paralelo y distinto que vamos a analizar un poco más adelante, así que no me voy a adelantar. En la descripción de este video pueden encontrar el material de la clase en PDF. Claramente, sí, eso lo dice. España no se mete en la guerra, solo manda a la División Azul. Sí, correcto. Profe, la última parte no sé, no se ve. ¿Polonia fue creada por el Tratado de Versalles o no? No. ¿O tiene que ver? Algo tiene que ver, pero tiene que ver más con la recuperación alemana y su afán de imperialismo. Bueno. Por otra parte, dentro de la fase europea existe este pacto secreto de no agresión que firman Hitler y Stalin para, un poco para conveniencia de Hitler, porque si ustedes se fijan en el mapa, al este de Europa encontramos a Rusia. Y para Alemania, que estaba en un proceso de conformación de un ejército después del Tratado de Versalles, en que fue totalmente desmantelado, no tenían la capacidad militar de mantener una guerra en más de un frente a la vez. Cosa que va a ir cambiando con el tiempo, pero en ese momento, en el inicio de la guerra, Alemania no tenía la capacidad militar para mantener más de un frente. Esa es la razón por la que estratégicamente Hitler le propone este pacto a Stalin, que también está en su propio proceso. Recién había subido hace menos de una década como líder y estaba en proceso de formación de sus políticas marxistas. Esa es la razón por la que Stalin y Hitler firman este tratado, que va a quedar eliminado cuando ya Hitler se le suben las ideas grandilocuentes, se le disparan de su cabecita. Bueno, eso ocurrió en 1939, el inicio de la guerra. La declaración de guerra de Francia e Inglaterra es lo que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este pacto entre Hitler y Stalin ya estaba establecido. Se comienza el establecimiento de las alianzas ya de una forma más formal. Y aparece Japón en este baile como parte del eje. Los países aliados con Estados Unidos, siempre apoyando de manera económica, de manera tecnológica, pero nunca interviniendo directamente, que es un poco lo mismo que pasó en la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos sí estuvo presente, pero no de forma física, digamos, sino que a través del apoyo a estas potencias. Sí, también es una dictadura totalitarista la de Francisco Franco en España, pero estamos un poco descontextualizados del tema. Molotov. Sí, Molotov también es un personaje muy importante dentro de la estructura militar en Rusia. Todos los fascistas son dictatoriales. Yo creo que el fascismo en sí, como ideología, tiene este punto de ver las cosas en que la democracia no se exacerba. No sé si llegamos a lo dictatorial, pero sí son tiranías. O sea, ellos siempre quieren centralizar los poderes para dar las directrices del camino de sus tierras. ¿Cuáles eran los aliados? Bueno, los aliados, como vimos en la diapo anterior, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo. Ahí está el año en que empezó la Segunda Guerra Mundial, 1939, y el punto en el que estamos. En 1940, ya con un Hitler afianzado, con una declaración de guerra a cuestas y con sus políticas en pleno desarrollo, va a tomar una decisión que es estratégica desde el punto de vista militar, que es atacar a Dinamarca y a Noruega. ¿Por qué es estratégico? Porque le da todo el potencial
marítimo a su armada en el Mar del Norte. Si ustedes, como pueden ver en la imagen, en el mapa, se puede apreciar la cercanía con Inglaterra, por ejemplo, que sería lo fácil llegar desde Noruega, y se controlaría todo el tránsito marino por esa zona. Y esto, digamos, le quita un poco, esta invasión, le quita un poco el freno de mano a Alemania para darle rienda suelta a su política expansionista. Como puedes ver, tenemos en la imagen, todo lo con tonalidades azules es la influencia del eje, ¿ya? Tomando en cuenta Italia y Alemania. Japón, por otra parte, está haciendo lo propio, recuerden, siempre en el Pacífico. Bueno, y esta es la imagen, el contexto que tenemos ya al 1940. Recuerden, esta es la fase europea de la guerra, que vendría siendo la primera parte, como lo definen muchos autores, por eso lo estamos definiendo así. En la segunda parte de la guerra, ahora llegamos a la parte ya cuando la Segunda Guerra Mundial toma su carácter mundial, valga la redundancia, y es lo que le da el contexto planetario. El hecho que marca el inicio de la fase mundial es el ataque de Japón a Pearl Harbor, que es una isla en Hawái, como ustedes pueden ver en el mapa. ¿Cuál es la importancia, dirán ustedes, de esa pequeña isla que no... que al parecer no tiene ningún... es insignificante, un punto en el mar, pero tiene una importancia estratégica superlativa en cuanto a la estrategia militar, porque te da el control nuevamente de las armadas en toda la parte norte del Océano Pacífico. Bueno, para hacer un poco una introducción acá, recordemos que Estados Unidos nunca había sido agredido en su propio territorio. Esta fue la primera vez que un ejército foráneo le da un ataque. Recordemos que cuando Estados Unidos tuvo la guerra con México, se desarrolló en territorio mexicano, que después fue estadounidense, como ya sabemos. Pero esta fue la primera vez que alguien invadió territorio, soberanía estadounidense desde el inicio de su historia, claramente. Por otra parte, también, bueno, creo que tampoco han habido más ataques dentro de la soberanía a Estados Unidos hasta el ataque de las Torres Gemelas, que es un hecho relativamente contemporáneo. ¿Pancho Villa invadió Estados Unidos? Sí, lo que es ahora Estados Unidos, que en su momento fue México. Hasta las Torres Gemelas, como les decía. Y es un hecho que es discutible, puede ser suspicaz, capcioso, como quieran llamarlo. Hay un montón de teorías, pero en los hechos oficiales el ataque a las Torres Gemelas fue el segundo, digamos, ataque en soberanía estadounidense a lo largo de su historia. Bueno, y tenemos que en el desarrollo de esta guerra vamos ya tenemos a todos nuestros personajes en escena. Japón, que había invadido las costas de China y por su parte estaba dando, también con políticas imperialistas, estaba dando boom boom a toda esa zona del Pacífico. Para empezar un poco con lo que se denominaría el inicio del fin del conflicto, tenemos que analizar puntos que son claves, que si bien no marcan el final por sí solos, sí van dando la pauta de un proceso. ¿Ya? La derrota del ejército alemán en Stalingrado. Bueno, Stalingrado y Rusia, como ya les había mencionado, Rusia y Hitler tenían un trato de no agresión. Y esto era básicamente porque Hitler se estaba resguardando de tener más de un frente
en un primer momento. Pero cuando ya se sintió un poco más suelto, ya sintió la fortaleza de su ejército, cómo crecía también el nazismo en la sociedad alemana, la cantidad de voluntarios que ellos tenían en su ejército era gigantesca. Producto también del auge económico. Recordemos que las guerras siempre son un buen negocio porque impulsa el desarrollo militar. Y ustedes saben que la industria armamentística a niveles globales en economía es la más poderosa del mundo. Creo que solamente la superan la industria farmacéutica. Pero la industria de guerra es un negocio gigantesco. Eso provocó que la población alemana empezara a gozar de cierto bienestar. Como también podemos ver, la guerra no se estaba desarrollando en territorio alemán, sino que Alemania estaba avanzando su frontera por todos lados. Bueno, en ese contexto, cuando Hitler ya se sentía fuerte, decidió romper el pacto que tenía con Stalin e invadir Leningrado, que en ese momento era una de las capitales, y darle un golpe también para poder llegar hasta y abarcar toda la zona este de Europa. Recuerden que Rusia tiene territorio en Asia y tiene territorio en Europa. El ejército alemán falló en un punto clave acá, que es el hecho de que no sopesaron las consecuencias que era librar una guerra en un invierno ruso, que es uno de los más gélidos y duros de sobrellevar en el mundo. Un clima totalmente hostil, cosa que ya le había pasado a Napoleón también en su afán imperialista un tiempo antes. También se vio detenido por el invierno ruso. Bueno, esta derrota afectó no solamente a la moral de Alemania, sino que sus tropas se vieron mermadas. Fue lapidario el resultado de esa incursión militar. Y tal como Alemania en su frente de ataque al mundo soviético se vio debilitada por este traspié, los rusos se vieron fortalecidos, que sabían también que era lo que estaba pasando y dieron agilidad a su proceso de formación militar. Y también este hecho, ya la invasión, dicta el punto clave en que Rusia, la Unión Soviética, integra a los países aliados, el pacto de los países aliados. Con esto, los países aliados ya tenían una superioridad numérica, superioridad geográfica, estratégica, para darle una mejor frente al fascismo en desarrollo. Tenemos que, como otra parte del fin, recordemos que aquí estamos analizando un proceso, aquí no hay hechos aislados que pasen solo. El fin de la guerra fue un proceso, al igual que su inicio, al igual que sus antecedentes y al igual que historiográficamente la historia, valga la redundancia. En 1944 los aliados dan un golpe que es un poco decisivo en el desarrollo de la guerra, que es ocupar Italia. Al ocupar Italia marca el fin del régimen fascista italiano y el debilitamiento de uno de los principales aliados de Hitler, que también lo resiente. Tomemos en consideración la caída del ejército alemán en Stalingrado, más la pérdida de uno de sus principales aliados militares, Mussolini, y en 1945 parte ya el fin de la debacle con la ocupación de Berlín por parte de Rusia. Hitler se suicida
al ver lo que había pasado con Mussolini. Mussolini, como pueden ver en la imagen, en la primera imagen de abajo, pues hay unos cuerpos colgados. Ahí está Mussolini, quien fue atrapado tratando de escapar y le hicieron un linchamiento público. Él fue sometido a la mayor cantidad de torturas y fue ejecutado por la turba. O sea, no fue sometido a un juicio. Y luego su cuerpo fue paseado por un montón de lugares para mostrar lo que se había hecho con el líder fascista Mussolini. Y el punto clave, bueno, ya hablamos del suicidio de Hitler, y que también pide que su cuerpo sea desaparecido, quemado, que no queden osamentas de él, para que no suceda lo mismo que le había sucedido a su colega Mussolini un tiempo atrás. El suicidio de Hitler, que también es discutible, hay muchos enigmas al respecto, porque no hay un cuerpo, pero el antecedente oficial dice que Hitler se suicidó junto a su mujer compañera Eva Braun. A Alemania no le queda alternativa que rendirse. Entonces tenemos fuera de juego, por una parte, a Italia lo invaden los aliados, las fuerzas aliadas, al mando de Estados Unidos, me parece. Los aliados de Italia se cambian de bando, Antonio, los aliados y Italia se cambia de bando. No. Italia siempre permaneció en el eje y los aliados, como te decía antes, fueron conformados por Francia, Inglaterra, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que no hubo un cambio de bando. Bueno, y eso significa el fin de la parte europea de la guerra. Por una parte tenemos la caída de Mussolini, debilitamiento de Hitler y el posterior suicidio de Hitler. Lo que deja a Alemania acéfala, sin un líder conductor, lo que los obliga a rendirse. En el 45 también viene uno de los hechos más deleznables de la historia de la humanidad, y es la aplicación de las bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. A pesar de que Alemania estaban rendidos, Japón no daba por terminada la guerra. También la cultura japonesa tiene mucho que ver ahí. Tiene una visión imperialista en ese momento. También había una creencia de la superioridad racial. Y un derecho de ellos de gobernar toda su zona de influencia. Razón por la cual no se rindieron. Hasta que Estados Unidos utilizó la bomba atómica por primera vez en la historia de la humanidad. Espero que sea la última. La ocupó 2 veces en Hiroshima y Nagasaki con un par de días de diferencia, causando el terror en la sociedad. No sé, si pueden imaginar ustedes lo que sería vivir en una sociedad golpeada por una bomba atómica. Es algo inimaginable. La cantidad de muertes relacionadas, el caos, la desesperación, y no solo el hecho mismo de la bomba, sino que todas las consecuencias sociales que trae. Afortunadamente, no sé si afortunadamente o no, pero con la rendición de Japón, Estados Unidos no utilizó más bombas. Japón solamente se rindió después de la bomba en Nagasaki. Aquí vamos a hacer las manda Estados Unidos, claro, ellos son los desarrolladores de la tecnología nuclear. Alemania también estaba trabajando en ello, por cierto. Hay que hablar también un poco de como les decía antes, la guerra es un mercado económico gigantesco. Genera millones y millones de dólares. Y eso también hace que el impulso en la tecnología sea constante. O sea, los esfuerzos de los científicos, de los ingenieros, de toda la gente relacionada al mundo, estaba en el desarrollo de tecnología. Recordemos que es la primera guerra. Bueno, en la Primera Guerra Mundial habían aviones, pero son de juguete comparado con las tecnologías supersónicas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces el desarrollo tecnológico fue constante en armamentos, tanques, buques, submarinos, submarinos atómicos. Recuerden que los submarinos atómicos datan de ese tiempo y fueron desarrollados por la industria nazi. Toda la industria nazi, digamos, estaba volcada a lo que era el aparato militar. Bueno, como les decía antes, un poco revisión de imágenes. Tenemos la muerte de Mussolini. En la imagen central tenemos la entrada triunfal del ejército rojo a Berlín. Y por otra parte tenemos las bombas atómicas. Una pregunta un poco tonta, es que no me acuerdo bien si las trincheras ya no se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Es una buena pregunta, no creo que sea una pregunta tonta. La guerra de trincheras fue, digamos, me gustaría usar un concepto que no sé si estará tan bien aplicado, pero para que lo entendamos, la guerra de trincheras fue una guerra primitiva. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial fue una guerra primitiva en comparación con el desarrollo que existió en estrategia y en fomento de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Así que, tal como tú dices, la guerra de trincheras fue la Primera Guerra Mundial. Fue la guerra primitiva, digamos, a piedra, no sé, nunca tanto. Pero para que lo contextualicemos, el desarrollo bélico de la Segunda Guerra Mundial no tiene comparación alguna con nada de lo que hubiera existido antiguamente en la historia de la humanidad. Nunca antes la industria militar había tenido un desarrollo tecnológico tan importante, a pasos agigantados. Todos los días estaban descubriendo nuevas tecnologías, recuerden, aviones supersónicos, submarinos nucleares. Los nazis dicen que también trabajaba... disculpa, Javier Ávila. Si quieres la repita y te contesto enseguida. Disculpa. Bueno, se me fue un poco el hilo conductor de lo que estaba diciendo. Pero esa es la diferencia entre la guerra, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. No hay punto de comparación en el sentido del desarrollo tecnológico y de la guerra marcan un punto de inicio a las guerras modernas. Ya la Segunda Guerra evolucionó la tecnología, entonces ¿se mantuvieron los aviones de la Primera Guerra Mundial? No. No sé si ustedes han podido ver, no sé, algún documental, alguna película vieja, no sé, como El Barón Rojo, que eran unos aviones de monomando con cabina descubierta, que el piloto usaba esas gafas grandes con una bufanda al aire, no sé, esa imagen romántica un poco del Barón Rojo, que eran unos aviones obsoletos, muy cerca de los hermanos Wright. No habían desarrollado muy bien el tema de la aerodinámica, la propulsión, los motores eran básicos. Los aviones se mantuvieron, pero no los mismos de la guerra. Estoy leyendo un poquito el chat para ver si no, para no dejar a nadie fuera. Disculpa, Javier, pero si te acuerdas, te invito a que repitas la pregunta. Cami me pregunta de Hitler o todavía no. Me parece que hay un hilo más arriba. El Barón Rojo con metralleta, sí, ese mismo. Profesor, el caso de Japón, ellos seguían usando los kamikazes. Claro, en este momento de la guerra, digamos que la cultura japonesa, la idiosincrasia japonesa es totalmente distinta a lo que nosotros tenemos en el mundo occidental. Entonces, para el japonés no era válido volver a su casa después de estar en un combate. O sea, o llegas victorioso o no llega. También la falta de desarrollo armamentístico al nivel que estaba Japón no pudo alcanzar el nivel que tenía Estados Unidos claramente, y empezaron a ocupar los kamikazes como una forma de tú mismo convertirte en un proyectil. Había escuchado que esos pilotos eran enviados prácticamente a misiones suicidas. Efectivamente, eran misiones suicidas. Perdieron por el invierno ruso, sí, pero mantienen la tecnología, claro. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasó más adelante. El honor. Para la cultura japonesa, el honor es algo intransable.
Por eso no se querían rendir a pesar de que había caído Alemania e Italia y tuvieron que recurrir a las bombas atómicas. Profe, ¿cuándo empieza el Imperio del Reich? En el 33 ya se ven esbozos desde el 29. O sea, digamos que Hitler ya inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial comienza todo un proceso para erguirse en el Tercer Reich. Entonces es un proceso un poquito más largo. Incluso Hitler también tuvo participación en la Primera Guerra Mundial. Entonces todas estas ideas fueron maquinándose desde un poco tiempo antes. ¿Cuándo tenían miedo Europa a su control? Cami, no es para mí. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Alemania? Bueno, ahora vamos a pasar un poco más adelante entonces, porque ya tenemos resuelto cuáles fueron las causas, digamos, algunas de las causas o el camino del proceso mediante el cual se dio fin a la guerra. También, en términos políticos, ya un poco más diplomáticos, tenemos que hay dos hechos puntuales de reuniones en los cuales se decidió el futuro de la humanidad, y es la conferencia de Yalta, en que los líderes aliados, estas dos conferencias, digamos, corresponden al bloque de los países aliados, coordinan el ataque a la Alemania, y por otra parte se dan también regalando sujetitos como en sus cuotas de poder, como en cualquier grupo de personas victoriosas. Hay que repartir el botín, y para ellos Alemania era un botín que comenzaron a repartirse desde ese momento. También está la conferencia de Potsdam, en que los líderes acuerdan las condiciones de la rendición alemana. También ahí pusieron mucho ojo y énfasis también en no cometer los mismos errores del Tratado de Versalles, que fue un fracaso, claramente. Acá ahora estamos haciendo muchas preguntas, el profe no puede avanzar en su clase. Sí, dejemos, ¿qué les parece si dejamos un poquito al final las dudas? Porque estamos un poquito topados con el tiempo, ¿ya? Vamos a analizar las consecuencias. Primero que nada, vamos a analizar las consecuencias demográficas. La demografía tiene que ver con la sociedad, con el humano en la sociedad. Entonces vamos a analizar las consecuencias humanas demográficas en esta guerra. Aproximadamente 50 millones de muertos por los combates, en su mayoría población civil. Recuerden que esta guerra fue muy violenta en el sentido de que ya la guerra no se focalizó en frentes de combate, sino que se trasladó a la población civil. Y lo mismo que les decía antes de lo que hizo Estados Unidos con las bombas, que fue infundir el terror, las mismas prácticas habían sido utilizadas por los nazis, por ejemplo en el bombardeo a Londres, que era para diezmar la moral de la sociedad. Tenemos, por una parte, 50 millones de muertos aproximadamente en combates. Tenemos lo que fue el Holocausto judío, con 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración y exterminio. Digamos que antes de eliminar a los judíos, los nazis les sacaron el máximo provecho en su capacidad productiva, digamos. Los hicieron trabajar como esclavos, muchas veces hasta la muerte, sin alimentación, sin calefacción, sin ropa, sin nada. Y por esa parte tenemos lo que se conoce actualmente como el Holocausto judío. Ustedes pueden ver que ya el término holocausto es de dimensiones gigantescas. Y por otra parte también tenemos a los japoneses, que no nos olvidemos que ellos en su rol también cometieron crímenes importantes, matando casi 2 millones de chinos. Recuerden que el ejército japonés, el imperio japonés, desarrolla su guerra en Asia, y principalmente contra China. Económicamente tenemos que, a partir de la guerra, las ciudades de Europa fueron devastadas. No sé, por ejemplo en Francia, en París, no fue tan grande el daño provocado, porque París al final se terminó entregando, no llegaron al punto de destrucción total, como lo que pasó en Londres. En Londres
fue una destrucción casi total. Alguna vez escuché un dato de que el bombardeo fue tan constante sobre la ciudad de Londres que el concreto ya estaba ardiendo. O sea, imagínense la temperatura que se necesita para que el concreto arda. La destrucción de la capacidad industrial urbana y de los suelos agrícolas. Esto también tiene que ver con los bombardeos, con la parte humana y la industria, ustedes saben, en una guerra es un objetivo estratégico. Y el empobrecimiento de la economía de Europa Occidental. O sea, no necesito mucho explicar por qué se empobreció la economía de Europa. Porque Europa se destruyó, básicamente. Eso es lo que genera pobreza. Consecuencias geopolíticas. Aquí tenemos, ya estamos viendo, preparándonos un poco para la próxima clase, los aliados se reparten la zona de influencia. Por una parte se reparte en Berlín, por otra parte se reparte en el resto de Alemania. Fueron despojados de sus colonias en Europa, en África, en América, Italia y Alemania. Japón, por su parte, también es condenado a dejar todas las conquistas que había realizado y reducir su territorio a lo que conocemos actualmente como Japón. Y se conforman dos bloques ideológicos, económicos también, que van a dar la pauta para el desarrollo de la historia en el resto del siglo XX. ¿Chile le declaró la guerra al eje? Sí, le declaramos la guerra al eje. Bien, pero no mandamos ni un soldado. Le declaramos la guerra en un papel nomás. No hubo digamos que la división X del ejército partió a hacer frente. No pasó así. ¿Berlín queda dividido en 4 partes? No. Berlín queda dividido en 2 partes y... o sea, básicamente, porque recordemos que Inglaterra, Francia y Estados Unidos comparten una visión ideológica. Por lo tanto, si bien se muestra que se lo repartieron entre ellos, como pueden ver acá, si bien se muestra cómo se lo repartieron entre ellos, ellos forman parte de una misma ideología, así que hay una homogeneidad en sus políticas de desarrollo. Pero la contraposición la desarrolla la Unión Soviética. Por lo tanto, queda dividida solamente en 2 y no sé si ustedes han visto, bueno, lo vamos a ver más adelante, lo que fue el muro de Berlín y sus consecuencias. Pobres alemanes solo protegían su territorio, tan solo defendían su nacionalismo admirable. Sí, me parece que desde su punto de vista tenían derechos a hacer lo que hicieran. Bueno, y tenemos estos 2 bloques, entonces, capitalistas y comunistas, que vamos a ver más adelante en profundidad. Acá tenemos una división, pero es solamente para que nos vamos haciendo una idea. Vamos a sintetizar un poquito y vamos a llegar a la creación de la ONU, que fue una de las consecuencias principales de este proceso. Y se crea en 1945. Inicialmente cuenta con 51 países firmantes. Y fueron excluidas las potencias del eje, claramente no los dejaron participar, y la Unión Soviética también decide no integrarla por voluntad propia, también un poco marcando lo que va a ser la diferencia ideológica en lo que viene el futuro. Así que estamos dejando lazos de continuidad para lo que viene. La ONU contaba con un antecedente previo, que era la Sociedad de las Naciones, que fue lo que la agrupación, digamos, que se formó luego de la Primera Guerra Mundial y la cual redactó el Tratado de Versalles. Fracaso absoluto. Entonces, en esta nueva idea para regular las relaciones internacionales, se establecen mecanismos para mediar en conflictos, cosa que la Sociedad de las Naciones no había contemplado. Y en 1948 la misma ONU redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es a partir de la cual se pretende regular las relaciones humanas y los derechos personales en el futuro.
Por ejemplo, les puse el artículo número 1 para que vamos notando el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo que dice. Y dotados, como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Para que vamos viendo el espíritu, lo que quiere proyectar la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un mundo ideal, en el cual no hay diferencias étnicas, no hay diferencias económicas, no hay diferencias políticas ni religiosas. Y si la Declaración Universal se cumpliera, porque cuando uno suscribe un tratado internacional, cualquier país, cualquier soberanía, ese tratado internacional tiene fuerza de ley en el país que suscribe. Por lo tanto, nosotros podríamos apelar ante cualquier corte chilena cualquiera de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Chile es parte de está suscrita. Voy a leer un poquito acá. Chile fue el último país en unirse a los aliados. Checkpoint Charlie Profe. Chile era un punto para Europa. Sí, al parecer Chile era un punto para Europa, pero siempre hay ambiciones, así que a no confiarse. La ONU había muchas colonias europeas, básicamente las que estuvieron entre los países del eje. ¿Fue sancionada por la ONU por la violación de los derechos humanos? Sí. O sea, digamos que el principal castigo que recibió Alemania fue perder su soberanía absolutamente. O sea, la soberanía en Alemania la ejercieron los países aliados, no alemanes. Bueno, y también durante todo este tiempo de ocupación aliada a Alemania, se cometieron también sistemáticamente violaciones a los derechos humanos con la población civil que ahí quedó. O sea, está documentado de las vejaciones que se hicieron pasar a los hombres y mujeres. También un punto clave que no había mencionado es que en esta guerra, a pesar de los muchos millones de personas que murieron, la mayor parte de las víctimas fueron hombres. Por lo tanto, en algún momento quedó la población europea con un porcentaje de 5 mujeres por un hombre totalmente desequilibrado. Si es que no es más. Ya, vamos a pasar entonces a un ejercicio. ¿Les parece? Para ir cerrando un poco la clase. ¿Están preparados? Vamos a iniciar con el ejercicio PSU número 1. Uno de los procesos de mayor relevancia durante el siglo XX fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue uno de los aspectos que caracterizó este conflicto? A. El ataque sistemático a la población civil como práctica para derrotar al enemigo. B. La participación exclusiva de los gobiernos de países europeos en la contienda. C. El uso de armas químicas como principal táctica militar para debilitar al adversario. D. El temor al enfrentamiento directo por la amenaza del uso de armas nucleares. Y E. El establecimiento de acuerdos para normar el respeto humanitario durante el desarrollo de los enfrentamientos. Veo que hay una clara tendencia a la respuesta A. Sí, estamos todos de acuerdo. O sea, por mayoría de votos tendría que ser la A. Sí, es la A. El ataque sistemático a la población civil como práctica para derrotar al enemigo. Y un poco lo que les decía antes. Son tácticas nuevas que no se habían visto en guerras anteriores. No, en las guerras modernas, digamos. Y sirve para amedrentar la moral de las sociedades. O sea, cuando te subyugan de forma física, cuando te subyugan de forma moral, cuando te insultan, cuando matan a tus padres, internamente uno sufre un bajón sistemático de tus capacidades.
o sea, te nubla la mente, no te sientes como un esclavo. Son las mismas técnicas que se ocupan para esclavizar. ¿Está muy fácil? Ya, hoy partí con lo facilito, quizás vamos a ir dándole un poquito más de nivel a las preguntas en lo que viene de la clase. ¿Por qué no podría ser la LSC? Porque básicamente el uso de armas químicas no fue un agente revelador dentro del desarrollo de la guerra. No fue ¿Se usaron armas químicas? Sí, se usaron. Pero no fueron tan importantes como el ataque sistemático a la población. Porque aquí recordemos, estamos buscando la respuesta más acertada. Siempre es importante tenerlo en cuenta. URSS pidió vengar en todo ámbito. La URSS se pidió vengar en todo ámbito. No entiendo. ¿Me la repite, por favor? Lo químico no fue la PPPAL. Sí, profe, más difícil. Ya, vamos a tomar en cuenta su sugerencia. Sí, importante, el ataque químico contra los judíos utilizando gas fue una técnica utilizada por los nazis, pero en campos de exterminio, no fue utilizada en frente de guerra. Profe, ¿civil está relacionado solo a guerras entre mismos países? Entre el mismo país, sí. Una guerra civil tiene la cualidad de que enfrenta a ciudadanos del mismo país. Es una lástima por los alemanes porque son los que más murieron y los más relevantes. Si la URSS no pudo vengar, la URSS se pudo vengar de esos nazis. Correcto. Recordemos que, como les decía antes, la URSS fue la que llegó a Moscú primeramente, antes que el resto de los aliados. La URSS fue la que se quedó con todo el imperio nazi, toda esa tecnología. Ellos fueron los primeros que llegaron al saqueo, que vamos a hablar un poco más adelante en el contexto de Guerra Fría. Vamos a concentrarnos en esto. Sí, los europeos siempre han sido medios locos. Ya, vamos a la pregunta 2. Una de las consecuencias más desastrosas del periodo comprendido entre 1914 y 1945, recordemos que esto es el inicio de entre la Primera y el fin de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció en el ámbito demográfico. Tiene que ver con la población, recuerden. En ambas guerras mundiales perecieron 65 millones de personas. Sin embargo, mientras en la Primera Guerra Mundial la mayor parte de las pérdidas fue humana fue de soldados movilizados, en la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las víctimas provino de la sociedad civil. Lo dije, di la respuesta. Bueno, los soldados reservistas, ya, voy a repetirlo. En la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las víctimas provino de los soldados reservistas, B, la población infantil, C, la población civil, D, sectores más pobres y E, la población femenina. Ya lo dije, así que la damos como un comodín. Vuelvo un poco a hablar del tema del horror que se infundió en la sociedad. Y esto es lo que marca un quiebre de esta guerra con otras guerras. El terror que se aplicaba a la sociedad civil no se había visto antes. Y los ataques se concentraron sistemáticamente en este perfil. ¿Qué tiene que ver lo que pasó antes de URSS, que perdió muchos soldados, con Finlandia, y antes de Hitler creyó que eran muy fáciles los soviéticos? Sí. Creo que Hitler cometió un error un exceso de confianza, diría yo. Hitler estuvo cerca, pero no hizo. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta que realizar? Estoy dispuesto. Tenemos 2 minutos para que demos el cierre a esta clase.
Así que espero si alguien tiene alguna pregunta. De lo contrario, vamos a ir cerrando este ciclo. Les doy muchas gracias por la recepción que han tenido de esta clase. Demasiados errores, sí, demasiados errores. ¿Qué consecuencias trajo la Segunda Guerra Mundial para Chile? Buena pregunta, muy buena pregunta. Pero lo vamos a responder en la próxima clase, que es el contenido que viene. Vamos a ver cómo hacemos con el tema de recuperar las clases. Voy a hablar con la coordinadora académica para ver si podemos hacer algunas clases los lunes. Voy a tener que también ver con mi tiempo, pero la idea está. Voy a consultarlo con la directora académica y luego les voy a dar una respuesta definitiva. Voy a poner preguntas más difíciles porque la conferencia de Potsdam se me fue. En el 45, si los derechos humanos se declararon en el 45, claro, porque los derechos humanos se declararon en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Digamos que Potsdam se dice, ya vamos a crear la ONU. Luego, creada la ONU, se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estados Unidos finalmente quedó como la primera potencia mundial, sí, porque no tuvo la guerra en su territorio, no tuvo pérdidas económicas, no quedó el desastre, digamos, la basura quedó en Europa. Y como les decía antes, la industria militar, tremenda. Van pasando, responda a la pregunta de Victoria Gallego. ¿Qué consecuencias para Chile? Ya les dije, voy a responderlo más adelante. Vamos dando el cierre entonces. Queridos alumnos, muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Espero que les haya servido en su preparación. Y como consejo o como deseo para ustedes, que cada uno obtenga lo que se merece.